Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González. Hoy es viernes 31 de marzo de 2017 y acá estamos grabando el séptimo episodio de este podcast en el cual vamos a dedicarnos principalmente a hablar de filtros. De los filtros que podemos utilizar enroscados en nuestra cámara. Vamos a ver los distintos tipos de filtros que hoy por hoy se utilizan, para qué es cada uno y algunos consejos de uso. Así que, después de esto voy a responder algunas preguntas que me dejaron los oyentes después del último episodio. Así que bueno, arrancamos. Vamos a empezar primero que nada con el filtro más básico, el más sencillo, pero antes de eso quiero hacer una muy pequeña introducción para comentarles el por qué se usa cualquier tipo de filtro. Hay gente que cree que los filtros son cosas del pasado, ¿no? Que los filtros hoy en día se han reemplazado totalmente por filtros digitales, por filtros aplicados en postprocesado. Parte de esto es verdad y parte no. ¿Cuál es la idea del filtro? La idea del filtro es básicamente modificar la luz antes de que ésta llegue al sensor de la cámara. Entonces, hay situaciones en las que el efecto que uno puede buscar de hacer con el filtro puede llegar a ser sustituidas con más o menos éxito en el postprocesado, y hay situaciones en las que no. Hay situaciones en las que sí o sí tengo que trabajar sobre la luz, tengo que modificar la luz antes de que llegue a la cámara. Entonces, esas situaciones, vamos a ver cuáles son aquellas en las que hoy por hoy se siguen utilizando los filtros. Dicho esto, vamos a hablar del primero, el más sencillo, el más básico, el que muy probablemente la mayoría de ustedes tengan ahí en algún lugar en el bolso de la cámara. Muchas veces estos filtros vienen capaz de regalo, inclusive con la cámara, cuando la compramos en alguna especie de kit o algo, y son los filtros UV. O filtros UV o filtros ultravioletas. Son filtros que tienen una única función, que es la de protección. La de protección protección del objetivo. ¿De qué parte del objetivo? Bueno, obviamente de la parte frontal, ¿no? De la lente frontal, que es la que está más expuesta. El filtro UV tiene esa única función, que es proteger a la lente frontal de salpicaduras, de polvo, de contactos accidentales con el dedo, con lo que fuera, y nada más. No, a diferencia de todos los otros que vamos a mencionar, el filtro UV no modifica o no debería modificar la luz antes de que ésta llegue al sensor. No es su función. La función es simplemente darle una protección mecánica al objetivo. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos sacar de conclusión? Bueno, primero que nada, una cosa que hay que tener siempre en cuenta es que cuantas más cosas coloquemos entre la escena y la cámara, peor va a ser la calidad. Cuantos más cristales tengamos, cuantos más cosas colocadas entre medio, peor va a ser la calidad. Vamos a empezar a sumar problemas de nitidez.
Entonces, ¿cuál es el consejo que yo siempre doy? El filtro UV es útil, el filtro UV en más de una oportunidad nos puede salvar de un mal rato, con un golpe quizás o con una salpicadura, como dijimos, pero hay que saber cuándo colocarlo y cuándo no. Entonces, si yo estoy trabajando, estoy usando el equipo dentro de un lugar, digamos, limpio, por decirlo así. Cuando digo limpio me refiero a poco polvo en suspensión, sin humedad, un lugar seco, un lugar donde básicamente podemos decir un interior, bien, pero un interior controlado, ¿no? Donde bueno, inclusive un interior donde no haya gran cantidad de gente, donde capaz sin querer un codazo, un empujón, un manotazo nos pueden llegar a tocar involuntariamente el objetivo. A menos que tengamos esta situación, yo sugiero retirarlo. Bien, entonces, si estoy en un interior, si estoy en un lugar limpio y seco y tranquilo, digamos, lo saco. En cambio, si voy a estar afuera, si voy a estar capaz en exteriores, pero en exteriores donde podría haber viento, donde podría haber polvillo muy finito, inclusive alguna ligera o muy ligera llovizna o bruma que pueda llegar a afectar a la lente frontal, en ese caso sí lo pongo, sí lo utilizo. Esto es lo que hago yo como regla general. ¿Por qué? Porque claro, evidentemente el filtro, si lo tengo colocado, va a hacer que se me reduzca, quizás en una porción muy pequeña, pero va a reducir la nitidez de la imagen. También tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Que ese filtro que estoy utilizando, ese filtro UV, que capaz vale muy poco dinero, es de una marca que generalmente son marcas no muy reconocidas, porque los filtros UV de buena calidad los hay y son bien costosos. Evidentemente, si tengo uno de esos lo voy a saber porque lo voy a recordar que pagué bastante dinero por él. La mayoría de todos los otros filtros UV son filtros chinos o capaz sin marca o con una marca de poco reconocimiento, que sirven para proteger a la cámara, pero quizás no es la mejor calidad. Entonces, si yo tengo un buen objetivo y le estoy poniendo adelante un filtro de dudosa calidad, no es lo mejor que podría hacer. Entonces, simplemente lo uso cuando es necesario, lo retiro cuando no lo es y listo. Me van a decir, sí, ok, pero ¿y la protección UV? Bueno, la protección UV no es necesaria. La protección UV no es necesaria porque el propio sensor, por delante, una de las capas que tiene, una de las láminas que tiene, es justamente un filtro UV. Quiere decir que no hace falta filtrar ningún rayo ultravioleta. La cámara ya filtra esos rayos para protección propia del sensor, así que no es necesaria una protección ultravioleta adicional. No hay más. Esos son los filtros UV, los filtros de protección para protección del objetivo. ¿Cómo los piden? ¿Cómo los consiguen? Son simplemente por el diámetro de la rosca del objetivo. Se fija en su objetivo, qué rosca tiene. Por
por ejemplo en las cámaras Canon generalmente lo dice en el frente del objetivo, en las cámaras Nikon lo dice en alguno de los laterales del objetivo. Bueno, cualquier filtro, siempre y cuando sea del diámetro correspondiente, sirve para cualquier cámara. Nikon, Canon, Sony, Pentax, la cámara que ustedes utilicen, no interesa. Me interesa, básicamente es un cristal, digamos, bueno, decimos cristal, pero en realidad no es de cristal, ¿no? Pero es un vidrio que no tiene mucha ciencia. Así que sí es bueno tenerlo, ténganlo. Fíjense de tener uno para cada uno de sus objetivos. Eso les va a ayudar el día que quieran salir y capaz el clima no sea el mejor o capaz esté medio dudoso y todo. Bueno, pónganlo cuando salgan, quítenlo para obtener la mayor calidad y listo. No tiene mucha más ciencia. Bueno, pasamos al segundo de los filtros, los que vamos a hablar hoy. En este caso sí ya es uno de los que nos van a ayudar a modificar las propiedades de la luz antes de que ésta llegue al sensor. ¿Cuál es el filtro que vamos a hablar? Es el polarizador circular. Y antes de hablar de las aplicaciones, vamos a hacer una muy breve descripción de lo que es la luz polarizada. Bueno, pensemos en la luz como una onda electromagnética. La luz es una onda electromagnética, es una onda que se transmite como vibraciones de campo electromagnético. Y cuando uno tiene una fuente de luz como puede ser, digamos, una lámpara, como puede ser una vela, como puede ser un farol, lo que sea, esa luz vibra, emite esas ondas, esas vibraciones se dan en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? Que van a haber ondas que vibran con un sentido vertical, un sentido horizontal, y en todos los ángulos posibles. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Qué pasa? Obviamente nosotros no distinguimos estas vibraciones, no distinguimos estas ondas como tales, pero se comportan de esta forma. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esa luz se refleja en alguna superficie, supongamos una superficie pulida, que puede ser algo metálico, algo metalizado, un espejo, un charco de agua, lo que fuera, algo que refleje la luz. Si bien la fuente de luz emite ondas en todos los ángulos, cuando la luz es reflejada en esta superficie, en este espejo, digamos, la luz que rebota solo vibra en una dirección. No sé si me explico. Digamos, la luz que viene, que por ejemplo puede ser una lámpara que está en el techo de la habitación, emite luz en todas las direcciones, pero esta luz vibra en todos los sentidos, vertical, horizontal y en todos los ángulos. Pero si tengo una superficie pulida, que puede llegar a ser una chapa metálica que tengo arriba de la mesa, el reflejo que me va a llegar a mí de esa chapa metálica no va a venir estas ondas en todas las direcciones y en todos los sentidos, sino que en la dirección perpendicular al ángulo de la chapa. Hablo de una chapa, no sé por qué, porque el caso más típico es quizás un charco, un espejo de agua
bueno, lo que fuera. Entonces, la luz se comporta distinto si viene directo de la fuente de luz o si viene reflejada de algún objeto. Esto es clave para entender la polarización. Saber cuál es el origen de esta luz, si es luz de incidencia directa o reflejada. Si esto se entiende, se va a entender lo que sigue. Ahora vamos a hablar de los filtros que polarizan la luz. En realidad no es que la polarizan, sino que filtran ángulos. Un filtro polarizador, pensémoslo, que no lo es, pero pensémoslo como si fuera una especie de filtro hecho con muy pequeñas o muy finas rendijas, como si fuera una persiana tipo americana, con muchas rayitas. Bueno, de acuerdo al ángulo en que yo ponga estas persianas, digamos horizontal, vertical o en algún ángulo intermedio cualquiera, de acuerdo al ángulo en que yo ponga las cortinas estas, puedo hacer que la luz que viene ondulando en algún sentido particular pase o no pase. Entonces, girando este filtro, girando estas persianas, yo puedo dejar pasar la luz que viene ondulando en un sentido o que no pase. Esto es ni más ni menos lo que hace un filtro polarizador circular. Dejar pasar la luz que es básicamente desordenada, porque la luz desordenada ondula en todas las direcciones, entonces el filtro va a bloquear solo una dirección, el resto las va a dejar pasar y no dejar pasar una sola de las direcciones. Entonces, no sé si se entendió. Si no se entendió, me preguntan, me escriben y trato de explicárselos bien en otra oportunidad. Pero la idea es esta. Y la aplicación es justamente la de bloquear la luz reflejada. Entonces, como la luz reflejada no ondula en todas las direcciones y sentidos, sino que ondula en una sola dirección, la puedo bloquear poniendo justamente el ángulo del filtro en la posición en la que ese reflejo se mata, se muere. Dicho esto, ahí tenemos el funcionamiento. Bueno, ahora ¿para qué sirve? Bueno, sirve para varias cosas. El uso más habitual del filtro polarizador es el de fotografía de paisaje. ¿Por qué? Porque justamente me permite trabajar con estos reflejos que muchas veces son molestos. ¿Qué reflejos son? Por ejemplo, vamos a fotografiar un lago donde tenemos frente a nosotros un espejo de agua, un lago, y la luz del sol incide sobre el lago, y nosotros vemos que en la superficie del lago hay un reflejo fuerte de la luz del sol. Bueno, esto cuando lo fotografiamos lo que hace es que el lago nos salga demasiado quemado, nos salga sobreexpuesto quizás, o nos salga sin detalle, no podamos ver a través del espejo de agua. ¿Por qué? Porque vemos un manchón blanco. Bueno, ¿lo puedo eliminar? Sí, lo puedo eliminar con un filtro polarizador.
¿Qué hago? Pongo el filtro polarizador en la cámara, que se enrosca igual que un filtro como los que hablamos recién del filtro UV, se enrosca, y además de enroscarse, una vez que el filtro está en posición, el filtro en sí, la parte que tiene el cristal, puede girar sin ninguna limitación. Lo podemos girar todas las vueltas que queramos, 360 grados. Entonces, ¿cuál es la idea? Pongo el filtro, miro a través de la cámara y empiezo a girar el vidrio. Lo giro, ¿hasta dónde? Hasta un momento en el que ese reflejo del sol que tenemos lo dejo de ver. ¿Qué hice en ese momento? En ese momento alineé la ondulación de las ondas de la luz reflejada en el espejo de agua con estas pseudo rendijas del filtro. Y la bloqueo. No veo más el reflejo, veo todo el resto. Veo todo el resto de la escena, del paisaje, pero no la luz que viene exclusivamente por el reflejo del agua. Bueno, con esto gano un montón. ¿Por qué? Porque no solo ahorro de ver ese reflejo molesto, sino que también me da la posibilidad de tener una visión de este lago mucho más interesante, mucho más rica. ¿Por qué? Porque puedo ver inclusive a través del agua, que antes no lo podía hacer, porque antes me mataba el reflejo. Es más, a ojo desnudo no se ve, pero cuando puedo sacar el reflejo sí puedo ver. Entonces, bueno, esta es una de las aplicaciones más comunes del filtro polarizador. En realidad, no solo elimina los reflejos en un espejo de agua, sino que también puedo eliminarlo en cualquier otra superficie pulida. Digamos, un auto que tiene una superficie metálica brillante y lo tengo bajo el sol. Bueno, el reflejo de la luz del sol en la chapa lo puedo eliminar nuevamente girando este cristal del polarizador hasta el punto en el que la luz reflejada deja de verse o se minimiza. Bien. Bueno, ¿para qué otra cosa sirve? ¿Cuántas veces uno a veces intenta sacar una foto a través de un vidrio, a través de una ventana? ¿Y qué pasa? Y en la ventana nos vemos reflejados nosotros mismos. Bueno, hora de poner el filtro polarizador circular. ¿Y qué voy a hacer? Eliminar el reflejo. Justamente el reflejo mío en la ventana lo puedo eliminar a través de polarizar la llegada de la luz a la cámara, al sensor. ¿Para qué otra cosa sirve? ¿Para qué otra cosa se usa? Bueno, para el cielo. En cualquier fotografía de paisaje es recomendable tener a la mano para poder utilizar el filtro polarizador circular. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las problemáticas mayores a la hora de exponer para una fotografía de paisaje? Generalmente nos pasa que en la mayor parte del día, al menos, la zona más iluminada de la escena es el cielo, pero está mucho más iluminada que todo el resto. O sea, quizás tenemos varios pasos de luz más en el cielo que en el primer plano. Esto es lógico, ¿no? Porque la fuente de luz también viene del cielo. El
el cielo está iluminado con la luz solar. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que si expongo para que el cielo se realce, para poder ver un cielo interesante, con detalle, con volumen, con las nubes ricas en detalle, bien, y que no me quede el cielo quemado, debo bajar la exposición para ganar detalle en el cielo. ¿A costa de qué? A costa de que el primer plano me salga oscuro. Entonces obtengo un cielo hermoso, pero el primer plano, lo que está en el terreno, digamos, queda oscuro, queda subexpuesto. Si en cambio expongo para el primer plano, puedo tener pérdida de detalle en el cielo. Entonces, ¿qué obtengo? Un cielo blanco o donde los tonos azulados no se resaltan. Bueno, esto es algo común en el ámbito de la fotografía de paisaje, les debe haber pasado. ¿Y cómo lo puedo solucionar o cómo lo puedo mejorar un poco? Utilizando un filtro polarizador circular. ¿Por qué? Van a decir, no, pero si la luz viene del cielo, la fuente de luz es el sol y viene de ahí y es desordenada, no es reflejada. Bueno, ahí es donde les digo que en realidad no. ¿Por qué? Porque si bien el sol sí es la fuente de luz, lo que en el día yo encuentro es que todo el cielo está iluminado. ¿Qué es el cielo? Es la atmósfera. Entonces, ¿y por qué está iluminado? Porque la luz del sol, que sí es mi fuente, está incidiendo en esta capa de atmósfera. Esta capa que se está iluminando, y la luz que yo estoy recibiendo no es directa del sol, sino que una gran parte es el reflejo de la luz del sol en la atmósfera. ¿Puedo trabajar sobre ese reflejo con el filtro? Claro. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo, lo giro, ¿y qué voy a encontrar? Voy a encontrar que en un punto, cuando yo lo giro, el cielo se oscurece. El cielo deja de ser con un tono celeste claro, digamos, para pasar a un tono más oscuro. No se pone negro, no se va a poner negro, pero se oscurece el cielo. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque estoy actuando de forma selectiva, estoy aplicando como si fuera un filtro selectivo en tiempo real, en la foto que estoy haciendo. Estoy aplicando un filtro que oscurece las partes más iluminadas, que son justamente la parte del cielo, dándome la posibilidad de que yo aumente la exposición, de que suba un poquito más la exposición sin quemar el cielo, que gane detalle en el primer plano y que no pierda detalle en el cielo, que no pierda detalle en las nubes. Además de esto, ¿qué me da? Me da que, como me está oscureciendo la parte azul del cielo, sin oscurecerme las nubes y sin oscurecerme el primer plano, gano en contraste. Entonces, tengo muchísimo más contraste y tengo una exposición mucho más equilibrada entre el cielo y el primer plano. Bueno, ¿qué más? ¿Para qué otra cosa se puede utilizar? Para realzar los colores. Generalmente van a notar que cuando coloquen un filtro polarizador van a
van a notar como un realce, una mayor intensidad de color, sobre todo como dijimos recién, en el cielo, pero también en los verdes de las plantas. ¿Por qué? No es porque actúe sobre una tonalidad en especial, sino porque estamos acostumbrados a que quizás, por ejemplo, esa hoja, ese follaje verde que tenemos de las plantas, se vea un poco menos intenso justamente por la iluminación directa que tiene de la fuente. Entonces, esos pequeños reflejos que hay en cada hojita de un árbol, de una planta, de lo que sea, esos pequeños reflejos los podemos matar, los podemos reducir, y al reducirlos vamos a notar como que el color se intensifica. Entonces, una vez más, otra aplicación interesante para este filtro polarizador. Bueno, ¿qué tiene de útil esto? O de irreemplazable. Justamente, todo esto que les estoy diciendo que podemos hacer con el polarizador, no lo podríamos hacer de forma sencilla o fácil en postprocesado. O sea, se hace muy fácil con el filtro y se hace imposible prácticamente de lograr con la misma calidad en el postprocesado. Entonces, este filtro es uno de esos en la lista de los indispensables si somos o si nos interesa la fotografía, digamos, de naturaleza, la fotografía de paisaje. Este filtro lo tenemos que tener. Tenemos que tenerlo, tenemos que probarlo. Quizás la explicación no es del todo sencilla, pero el uso es muy, muy sencillo. Ustedes lo van a poner, lo van a enroscar, lo van a girar y van a darse cuenta naturalmente cómo funciona. Entonces, pruébenlo, úsenlo. Tiene sus cosas también, ¿no? O sea, no es algo que tiene todas los puntos a favor. Tiene puntos en contra, porque si ustedes ven el filtro polarizador, es un filtro que es ligeramente ahumado. ¿Qué quiere decir? Que les va a quitar un poquito de luz. O sea, ustedes lo van a ver, pareciera ser como un lente de sol ligeramente gris. Quiere decir que si ustedes están en una situación de poca luz, obviamente el filtro polarizador les va a jugar en contra y la mayoría de las veces se recomienda quitarlo. Entonces, no es un filtro que es para comprar, poner y no sacar nunca. No, es un filtro para tenerlo en la valija y usarlo cuando se necesita. Veo a veces gente que tiene está tomando fotos en la noche y tiene un filtro polarizador puesto. Bueno, no, esto no, es una práctica malísima, ¿no? Cuando se necesita, se pone el polarizador, cuando no se necesita, se saca. Lo mismo que decíamos con el UV, lo mismo que con cualquier filtro. O sea, cuantos más cosas le pongamos, peor es. Pero hay situaciones en las que es más que recomendable el colocar este tipo de filtros para mejorar la luz antes de que llegue a la cámara. Bueno, espero que se haya entendido. Ahora vamos a hablar de otro más. Bueno, seguimos con la onda de paisaje, y en la fotografía de paisaje otro filtro que se utiliza muchísimo es el filtro de densidad neutra. Este es más sencillo, más fácil de explicar, no me voy a enroscar tanto. Y el filtro de densidad neutra podemos pensarlo simplemente como un filtro ahumado, como unos lentes de sol para nuestra cámara.
generalmente nos vemos en la situación en que la luz es escasa, ¿no? Que la luz es poca y tenemos que luchar contra esa falta de luz. Pero hay situaciones en las que para lo que uno quiere hacer, la luz que hay puede llegar a ser demasiada y podemos llegar a querer reducirla. Para esto usamos filtros oscuros, filtros de densidad neutra. ¿Qué es un filtro de densidad neutra? Eso, básicamente, lentes de sol para la cámara. Entonces, ¿en qué caso los puedo usar? ¿En qué caso voy a necesitarlo en paisaje, por ejemplo? Me pueden decir, no, bueno, pero si me sobra la luz, obturo a una velocidad más rápida y listo, no tengo problema. Es verdad, en cuanto a exposición no habría problema, pero ¿qué pasa si yo quiero, por alguna razón compositiva, o artística, quiero obturar con una velocidad lenta, con mucho tiempo de exposición? ¿Para qué lo querría hacer? Bueno, por ejemplo, si tenemos una cascada y queremos lograr ese efecto de seda, no queremos que se vean las gotitas congeladas en el medio de la cascada, sino que queremos ver esos hilos blancos de seda que quedan tan bien en estas fotografías de cascadas, de paisajes donde el agua parece verse fluir. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no se hace ni más ni menos que con largas exposiciones, de unos cuantos segundos, y bueno, y el agua queda así con ese movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo logro hacer una exposición larga, digamos, no sé, de 30 segundos, a pleno día? Pensemos, podría cerrar el diafragma, podría poner el ISO al mínimo. Hagan la prueba, salgan durante el día afuera a la calle y hagan la prueba de cerrar el diafragma a 22, por ejemplo, un diafragma bien cerrado. Pongan el ISO en el mínimo, supongamos 100, y fíjense cuánto tiempo de exposición pueden darle antes de que la foto se les empiece a quemar. Van a notar que con tiempos cortos, digamos, no mucho más de un segundo, ya la foto se les quema. Entonces, ¿cómo logramos una foto de 30 segundos? Imposible. Pruébenlo, van a ver que la foto está quemada, está arruinada. Bueno, no puedo bajarle más el ISO, no puedo cerrarle más el diafragma, no tengo más que hacer. Bueno, le puedo poner un filtro de densidad neutra. Le pongo el filtro de densidad neutra que me va a asegurar quitarle luz, dejar pasar menos luz que la que hay, porque es un filtro oscuro, y simplemente esa menor cantidad de luz va a permitir que yo pueda ir aumentando el tiempo de exposición. ¿Cómo encuentro un filtro de densidad neutra que sea adecuado para lo que yo quiero? Bueno, tengo que saber básicamente cuánta luz quiero quitar. Quiero quitar la mitad de la luz, quiero quitar un cuarto de la luz. ¿Cuánta luz quiero quitar? Entonces, bueno, primero que nada, como cualquier filtro, obviamente, lo que tengo que saber es el diámetro de la rosca de mi objetivo. Tengo que saber si mi objetivo tiene rosca de tantos milímetros, tengo que ir y conseguir un filtro de densidad neutra de ese tamaño. Pero en este caso, a diferencia de los otros dos anteriores, no es solo el único dato que necesito. Ahora sí también necesito saber cuán oscuro quiero que sea mi filtro. Y acá es donde vienen las nomenclaturas. Las nomenclaturas es bastante gracioso porque no son fáciles de recordar,
no están hechos, me parece, de forma muy amigable, pero bueno, la idea es esta. Si ustedes van y compran un filtro de densidad neutra número 2, generalmente los van a ver o los van a encontrar como ND2. ND de Neutral Density y el número, siempre ND y un número atrás. Ese número no quiere decir la cantidad de pasos. Si ustedes compran un número, un ND2, les quita un paso. ¿Qué quiere decir un paso? Con el ejemplo de que dijimos recién, si yo tenía la cámara configurada de la forma que la tengo y sin nada, sin ningún filtro, me da un segundo de exposición sin que la foto se queme, si le pongo un filtro ND2, le está quitando un paso de luz. ¿Qué quiere decir? Que si pongo el filtro, en vez de un segundo, van a ser 2 segundos. Con la misma apertura, con el mismo ISO, como me deja pasar la mitad de luz, va a darme el doble de tiempo. Entonces pongo un filtro ND2, en vez de un segundo, 2 segundos. El próximo filtro que le sigue es el ND4. ND4 porque me está quitando el doble de luz que el anterior. Si el anterior me quitaba un paso, este me quita 2 pasos de luz. Entonces, en el primer ejemplo, sin nada, un segundo, con un filtro de un paso, 2 segundos, con un filtro de 2 pasos, 4 segundos. Y así voy subiendo de paso en paso, digamos. ¿Qué quiere decir? Que hay filtros ND2, ND4, ND8, 16, 32, 64, bueno, hasta 1000. ¿Y cómo sé cuántos pasos me quita un filtro según el número? Bueno, puedo hacer la cuenta con los dedos, fácil, y empiezo 2, 4, 8, 16, y ahí voy viendo cuántos pasos me quita cada filtro, digamos la cuenta fácil. Básicamente el 16 es un filtro de 4 pasos, el 32 es un filtro de 5 pasos, el 64 es de 6 pasos, 128, 7 pasos, 256, 8, 500, debería ser 512, pero 500, 9 pasos y 1000, 10 pasos. Entonces, un filtro 1000 generalmente es lo más oscuro que se consigue. Son filtros, el filtro de 10 pasos es un filtro ya bastante costoso. Si ustedes miran a través de un filtro de 10 pasos, difícilmente vean, porque es realmente muy oscuro. Pero bueno, se consiguen, son muy útiles para fotografía de paisaje y bueno, y sirven para esto, ¿no? Para hacer largas exposiciones diurnas generalmente. Bueno, ¿cuáles son los filtros que yo les recomiendo? Generalmente, así como les dije que a veces les vienen filtros así medio de regalo, o en estos kits o en estas cosas que un día voy a hablar de los kits con los que vienen las cámaras y de esas bolsas llenas de cosas que finalmente uno no termina usando. Pero los filtros
de densidad neutra que más comunes, más baratos y todo, son los filtros, los 2, los 4, los 8. Bueno, son los que no hay que comprar. Los filtros más claritos de 1, 2, 3 pasos, esos filtros, por lo menos para fotografía, no se recomiendan. ¿Por qué? Porque es muy poquita la luz que sacan. Generalmente cuando necesito un filtro de densidad neutra, estoy hablando de que necesito varios pasos. Varios pasos es más de 5. Mucha gente directamente opta por comprar el filtro de 10 pasos. Bueno, no es mala la idea. ¿Por qué? Porque si bien parece drástico, de nada a 10, las atenuaciones de la luz que se obtienen son muy buenas. Los filtros de 10 pasos son costosos, suelen ser de mejor calidad y generalmente, si necesito hacer una larga exposición con un filtro de 10 pasos, la voy a poder hacer siempre sin ningún problema. Quizás con uno un poco más chico me puede llegar a quedar corto. Entonces, traten de no comprar filtros ND2, 4 u 8. Traten de ir a filtros más bien oscuros, más bien de que le quiten varios pasos de luz. Hay otra opción, hay otra alternativa, que es comprar filtros de densidad neutra variables. En vez de ser un filtro ND16, 32, 64, es un filtro que, según lo giremos, se oscurece más o menos. Son filtros que no son de tan buena calidad. Bien, se suelen utilizar para video mucho. Para video es muy útil. Algún día vamos a hablar de grabación de video, por qué se utilizan este tipo de filtros. Pero para fotografía se usan, son interesantes, pues son quizás un poco más económicos que un filtro ND1000 y es más versátil. Indudablemente es más versátil porque son filtros que se pueden regular. ¿En cuánto se regulan? Depende de cada uno. Por lo general llegan a 7 pasos, 8 pasos la mayoría. De eso a 3 o 4. Así que es algo bastante versátil e interesante que se puede utilizar y lo pueden buscar como alguna alternativa. Filtro de densidad neutra variable. Hay distintas calidades, distintos precios para arrancar. Si no tienen filtro de densidad neutra y quieren practicar sin necesidad de comprar un filtro de 10 pasos, un filtro costoso, es una buena opción. Bueno, hablamos de filtros UV, hablamos de filtros polarizadores, de densidad neutra. ¿Qué nos queda? Nos están quedando ya pocos, ¿no? Porque no hay tantos más filtros que sean de uso así muy cotidiano. Pero vamos a hablar de los filtros degradados. Los filtros degradados son filtros que, a diferencia de todos los demás, suelen ser cuadrados o rectangulares. ¿Cuál es la idea? No sé si, quizás no todo el mundo los ha visto, quizás no todo el mundo los usó, pero un filtro degradado no es ni más ni menos que un filtro de densidad neutra, pero que en vez de ser homogéneo, donde le quita luz a toda la superficie del objetivo, el filtro degradado tiene generalmente una mitad
que es transparente y otra mitad que es ahumada, que tiene este oscurecimiento. Entonces, ¿cuándo se usan? ¿Para qué se usan? Y vamos a ver también de qué tipos hay. Se usan básicamente para paisaje, ¿no? Para paisaje porque, como hablábamos cuando decíamos lo del polarizador, que hablábamos justamente de la problemática de que el cielo suele estar con mucha más intensidad lumínica que el primer plano. Esta es otra forma de combatirlo, ¿no? Entonces, colocar un filtro de densidad neutra, pero que cubra solo la parte del cielo, que cubra solo, digamos, la mitad, o mejor dicho, desde el horizonte hacia arriba. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo colocar enfrente de la cámara, enfrente de la lente frontal del objetivo, un filtro cuadrado que se coloca sobre unas colisas, sobre unas correderas, que me permiten ajustar la posición vertical del filtro. Entonces coloco el filtro, hago coincidir la línea del horizonte con la línea del filtro, y del horizonte para arriba pongo esta densidad neutra, este filtro de densidad neutra, y del horizonte para abajo queda transparente, queda sin alterar nada. Esto, hoy por hoy, se puede hacer y sin mayor problema en postprocesado. En postprocesado puedo aplicar filtros degradados de forma muy sencilla. ¿Cuál es la ventaja de uno y cuál es la ventaja de otro? La ventaja de hacerlo en postprocesado es, evidentemente, que lo puedo hacer tranquilo, lo puedo hacer viendo cómo va quedando, lo puedo modificar, subir, bajar tantas veces quiera, sin problema, sin tener que rehacer la foto una y otra vez. Otra ventaja es que no tengo que comprar los filtros degradados. Bien. La desventaja de utilizar los filtros digitales, digamos, en el postprocesado, es que el archivo que yo voy a obtener cuando expongo, cuando hago la foto, puede, si el cielo tiene muchísima más intensidad que el primer plano, puede pasar que se me queme el cielo o que me quede oscuro el primer plano. ¿Por qué? Porque no estoy aplicándole el filtro en el momento que se lo tengo que aplicar, se lo estoy aplicando después. Entonces, el resultado no va a ser tan bueno si uso el postprocesado en algunos casos. Va a depender del rango dinámico de la cámara, va a depender de esta diferencia de intensidades de luz entre el cielo y el primer plano, pero en algunos casos puede no llegar a ser tan bueno. La desventaja que tiene el usar el filtro, digamos, físico frente al objetivo, además del costo de los filtros y todo, es la pérdida de nitidez, porque de vuelta le estoy agregando un objeto extraño entre la escena y la cámara. Entonces ahí ya va a entrar en juego esa pérdida de nitidez, si va a ser muy importante o menos importante de acuerdo a la calidad de los filtros que le estoy poniendo. Otra cosa a tener en cuenta es, sobre todo si no somos muy cancheros, muy prácticos en la ubicación de este filtro, si no queda perfecto, puede llegar a darse el caso que se vea en la imagen final
una marca donde está aplicado el filtro y donde no, porque no nos olvidemos que la zona donde se aplica es una transición. Esta transición puede ser de dos tipos. Puede ser cuando uno habla de un filtro degradado, lo que está diciendo es un filtro que, pensémoslo viéndolo desde abajo para arriba. Desde abajo para arriba uno va a encontrar la primera mitad transparente y después de forma gradual cada vez más oscuro, más oscuro, más oscuro, más oscuro, hasta llegar a la parte superior donde el filtro tiene esa densidad neutra de tantos pasos. Bien, entonces puede ser transparente abajo y después una zona degradada hasta llegar a, por ejemplo, 3 pasos. Los hay de más intensidad y de menos intensidad. Puede estar el mismo filtro con la zona transparente abajo, la zona degradada y 5 pasos. ¿Bien? Esos son generalmente lo más común. Hay otros que se llaman filtros degradados inversos. ¿Qué es un filtro degradado inverso? Es un filtro en el que, de vuelta, la parte de abajo es transparente, pero en la mitad hay un quiebre donde de ser transparente pasa a ser totalmente oscuro, digamos. Viene transparente y después pasa a ser densidad neutra de 5 pasos y hacia arriba se vuelve a aclarar. No sé si se entendió. Transparente abajo, hay una zona donde hay una línea franca y después es bien oscuro y a medida que seguimos subiendo se aclara. Eso es un filtro de densidad neutra degradado inverso. Esos filtros, como se imaginarán, son aún más difíciles de colocar. ¿Por qué? Porque la línea no es una línea difusa, sino que es una línea franca. Entonces, si no lo coloco bien, si no lo coloco perfectamente nivelado y perfectamente a la altura del horizonte, voy a tener problemas. Estos son los filtros de densidad neutra degradados. Básicamente hay 2 tipos, que en su momento eran 2 marcas, cada marca desarrolló su sistema. Hoy, bueno, siguen estando estas marcas obviamente, pero hay imitaciones de todas las marcas y colores. Y estos 2 sistemas, los más comunes, los más difundidos, son el sistema Cooking, donde el sistema Cooking son filtros cuadrados de 10 por 10 centímetros, que quiere decir que cada filtro es una placa de acrílico o de vidrio cuadrada de 10 por 10 y tienen estos degradados que recién les comentaba. Y después están los filtros Lee, LEE, filtros Lee, que son generalmente de mejor calidad y son rectangulares, donde la base del rectángulo tiene 10 centímetros y la altura, la parte vertical, tiene 15 centímetros. Los filtros Lee son más caros, obviamente, son más grandes, pero son más cómodos de usar. Son más cómodos porque estos degradados suelen ser más suaves. Bien, y son más fáciles de manejar, de mover. La operación, el trabajo con el filtro de densidad neutra degradado suele ser bastante difícil en cuanto a la operación. ¿Por qué? Porque cada uno lo usa a su manera, ¿no? Pero
¿Cuál es la forma recomendada? La forma recomendada es no dejarlo nunca quieto, el filtro. O sea, no quiere decir que haya que andar sacudiéndolo, sino que se suele utilizar para exposiciones prolongadas, no exposiciones cortas, sino exposiciones de varios segundos. Y la técnica recomendada es iniciar la exposición con el filtro colocado lo mejor posible en una posición donde uno ve que el horizonte está perfectamente en concordancia con la línea del filtro, y después, segundos antes de que termine la exposición, retirarlo o moverlo ligeramente. Esto no es sencillo, sobre todo si uno no tiene práctica. ¿Por qué? Porque obviamente podemos mover la cámara, podemos mover, hacer que vibre, bueno, tiene toda su técnica el moverlo y el retirarlo para evitar reflejos y todo, que bueno, ya en algún momento en algún curso lo explicaré bien, pero bueno, básicamente estos son los filtros de densidad neutra degradados. Los pueden encontrar en distintas presentaciones y todo. Yo personalmente tengo un set Cooking que trae varios filtros de densidad neutra degradados de distinta intensidad y algunos de color que bueno, para jugar un rato a veces es interesante. Que como son los de color, son como si fueran una densidad neutra, pero en vez de ser ahumado gris, bueno, son rosados, azules, rosa, digamos, bueno, cosas que pueden llegar a ser interesantes para jugar con la tonalidad del cielo, o, bueno, distintas aplicaciones pueden tener. ¿Cuál es la otra ventaja de esto, no? Que si uno piensa quizás participar en algún concurso serio de fotografía en el cual las posibilidades de edición o de manipulación de la imagen están limitadas, muchas veces el uso de filtros degradados digitales está también limitado y está mal visto. Entonces sí o sí hay que utilizar este tipo de filtros físicos ante estas limitaciones. Básicamente, si no los tienen, pruébenlos con Lightroom. La herramienta está totalmente ahí a la mano. Se pueden aplicar filtros, se pueden aplicar y probar resultados. Como les dije, va a depender mucho del tipo de exposición que hayan hecho y de qué tan buena recuperación de luces y sombras tengan también en su cámara. Bueno, estos son los filtros degradados, así que cuéntenme cuáles utilizan, si utilizan polarizadores, UV, densidad neutra, los degradados. Hay otro tipo de filtros, hay filtros para hacer efectos tipo estrella, filtros de colores que básicamente ya han caído en desuso. Antiguamente se colocaban filtros para corregir el balance de blanco y hoy ya no es necesario, así que esos han caído en desuso. Pero bueno, me gustaría escuchar sus comentarios sobre qué tipo de filtros utilizan y qué experiencia han tenido. Pueden dejármelos en mi mail, que es javier@aprendofotografia.com, o en el Twitter @aprendofoto. Bueno, y por último pasamos a la sección de preguntas de los oyentes. Antes de esto quería comentar un tweet que me manda Emilio. Emilio nos cuenta que él utiliza Lightroom para editar las fotos, pero las descarga, las baja de la cámara con Photomechanic. Photomechanic es una aplicación que
si bien he visto algún video en alguna oportunidad, nunca la utilicé. Y bueno, me gustaría, Emilio, si nos querés contar cuál es, cuál es la idea de bajarlas con uno, editarlas con otro, capaz la herramienta de importación está mejor que la de Lightroom, capaz tiene alguna aplicación más interesante y bueno, estaría bueno así, de paso aprendemos todos y en una de esas nos estamos perdiendo de algún proceso que nos facilite el flujo de trabajo. Así que si nos querés contar, mandar un mail o si es más, si querés mandar un audio, buenísimo, nos contás ahí cuál es la idea de trabajar así, por qué lo empezaste a hacer así y lo ponemos acá en el próximo episodio. Después nos escribió también Adrián nos escribe por Twitter y nos pregunta sobre el tema de la edición en Lightroom, es lo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Y nos comenta nos pregunta, mejor dicho, sobre si solo podemos editar archivos RAW o también podemos editar archivos JPG en Lightroom. Y bueno, mira, Adrián, sí se puede. En Lightroom vos podés importar, digamos, archivos gráficos de todo tipo y además archivos RAW. Y así como lo podés importar, los podés modificar, los podés editar. El tema ¿cuál es? No hay ningún problema, vos podés agarrar, si vos tomás tus fotos en JPG, las podés importar en tu biblioteca de Lightroom y después abrirlas sin problema en el panel de revelado y no vas a tener ningún problema en hacer esto. Ahora, el resultado que vas a obtener no va a ser el mismo. No es lo mismo la edición sobre un RAW que sobre un JPG. Básicamente la diferencia es el nivel o la cantidad de información que tiene uno y tiene el otro. Y si bien hay muchas más diferencias que solo esta diferencia es la más notoria, la de más peso. Sin ir más lejos, el JPG es de 8 bits, o sea que cada píxel tiene información de rojos, verdes y azules de 8 bits, o sea que hay 256 niveles de rojos, de verdes y de azules, y en un RAW tenés al menos 12 bits. Quiere decir que en el RAW, en vez de 256, en el RAW tenés 4096. La diferencia es muy grande, es muy muy grande. Esto es, además son 4096 por cada canal, por el rojo, por el verde y por el azul. Quiere decir que las combinaciones que hay de cantidad de tonos que puede almacenar un RAW es muchísimo más alta. Y vos podés hacer la prueba de tomar una foto, configurar, si tu cámara lo permite, configurar que guarde esa foto en RAW y en JPG, en ambos formatos, y probá de efectuarle la misma edición a esa foto en RAW y a esa foto en JPG. Hacete algo simple, algo sencillo, como por ejemplo subir la exposición o aumentar las sombras, y fíjate lo que pasa. Lo que vas a obtener, por ejemplo, si vos subís la exposición, es que el JPG enseguida vas a notar que se quema, vas a notar que llegás al blanco muy rápidamente y perdés detalle, perdés nivel. En el RAW vos vas a notar que gradualmente la imagen va tomando luz.
obviamente no es lo ideal hacer esto, pero para hacer una prueba así grosera y compararlo, lo podés hacer y es muy gráfico. Y esto es justamente por el nivel de recuperación que podés tener con el RAW, muchísimo más alto que con el JPG. Pero sí lo podés hacer, sí lo podés utilizar y podés editar no solo JPG, no solo RAW, sino que podés también editar archivos TIFF, archivos PNG, bueno, cualquier archivo gráfico lo podés importar, lo podés tener en tu catálogo, lo podés revelar y bueno, de acuerdo a la naturaleza del archivo va a ser mejor o peor el resultado que vas a obtener, pero no por una limitación del software, del Lightroom propiamente dicho, sino por la naturaleza de la calidad de información que pueda llegar a contener uno u otro formato. Así que bueno, probalo si querés y nos comentás a ver qué resultados tuviste. Bueno, hasta acá el 7º episodio de Aprendo Fotografía. Los invito a contactarse por las 2 vías principales, que serían, bueno, el Twitter, @aprendofoto, y el mail. El mail es javier@aprendofotografia.com. Les pido si pueden, si tienen la posibilidad de dejar alguna reseña del podcast para que sea más visible, para que otra gente que le interese la fotografía pueda dar con este podcast y hacerlo más conocido. Si la aplicación que utilicen para escucharlo, ya sea iVoox, Spreaker, iTunes, Overcast, la que utilicen, pueden dejar una reseña, una calificación y eso, bueno, eso nos va a ayudar a que más gente conozca de este podcast. Así que bueno, hasta acá los dejo. Si quieren también nos pueden seguir en Instagram. En Instagram estamos como @aprendo.foto. @aprendo.foto. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.